a nuestra shiur de Abdullah, un shiur de la Torah de la Parashá. Hemos estudiado Parashá Jucat Balak, dos hidrot. En la diáspora en Israel leyeron únicamente la Sira Balak y con eso ya estamos igualados. Antes de eso nos ubicamos en el tiempo. Estamos ya hoy a 27 ya del mes 6 del año 26, Buri Hashem, y estamos al día ya 13 del mes de Tammuz, Buri Hashem, año 5786, primer día de la semana ya, porque ya estamos, ya pasado Chávez, total ya primer día de la semana. Pero muy bien. La Parashá Balak, Jucat Balak, nos habla acerca del decreto de nuestra Sagrada Torah. Dice nuestra Parashá, dice que habló Hashem a Moshe y a Aarón y le dijo, diciendo, Zot Jucat HaTorah. Ese es el decreto de la Torah. ¿De qué estaba hablando? De la vaca colorada, de la vaca bermeja. ¿Cómo tenía que prepararse? Tenía que hacer el Cohen suplente, no el Cohen Gadol, porque era para la purificación. Por lo tanto, después de la parashá de la vaca, perdón, de la vaca colorada, viene la mitzvah del met, del muerto. Y cuando hablamos de un met, de un muerto, le falta la alef para que sea emet. Si la alef representa a Hakadosh Baruj Hu, que en una gematría simplificada representa el nombre de Hakadosh Baruj Hu, porque la alef está compuesta por dos yud y una vav, que por lo tanto hace 26. Es el nombre de Hakadosh Baruj Hu. Por lo tanto, desde ahí ya tenemos una enseñanza que donde no está Hakadosh Baruj Hu, entonces hay muerte. ¿Por qué? Porque no hay propósito de vida. Todo lo que se hace en el mundo, trabajar, conseguir dinero, etcétera, etcétera, no tiene vida, no tiene propósito, porque no tiene eternidad. Lo que se hace no va a ser para la eternidad, va a ser algo finito. Notemos que las personas pasan, pero las obras trascienden. Pero esa obra puede ser únicamente para este mundo, o puede ser una obra que trascienda y tiene un paso por este mundo, pero para el mundo venidero. Y como es trascendental, entonces tiene vida. Ahora, vamos a mirar el Musar de la Parashá. Comienza con la palabra Sot. Este es el decreto, palabra Sot, en hebreo apunta con el dedo, no explica, no razona. Y esta es una mitzvah supremamente ilógica, pues no señala, no da razones, sino dice así es. Se debe hacer así, ¿por qué? Porque precisamente comienza la lección más grande de la vida espiritual. Ahora, el Midrash Rabbah nos dice, 19.1, nos dice lo siguiente. Otra interpretación, lo estoy leyendo dentro, dice, este es el decreto de la Torah. ¿Y por qué comienza así? Explica el Midrash y dice, porque el Satán y las naciones del mundo provocan a Israel y dicen, ¿qué es este mandamiento? ¿Y qué sentido tiene? Aún el mismo Rey Shlomo dijo que no lo había entendido, que entendió todos los mandamientos menos esto, se entendió 612 menos este mandamiento. Por eso está escrito Jucat, porque es un decreto que no tiene permiso de especular, no tienes permiso de razonarlo, porque no tiene lógica. Ahora, el Midrash identifica el punto de tensión. ¿Cuál es el punto de tensión? El ego humano exige razones. El ego dice, si no entiendo, no acepto. La parada humana cuya lógica escapa a cualquier lógica humana, incluso al del rey el Shlomo, que es el hombre más sabio, viene precisamente a romper esa exigencia. La Juká no es un insulto a la inteligencia, es una invitación a trascender. Hay algo que se llama la suprarrazón. La suprarrazón es lo que está por encima del razonamiento. Es cuando nos encontramos frente a nuestro Creador y hay una anulación completa en nuestra vida para un solo propósito, para una sola acción. Estás dispuesto a servirle y a hacer su voluntad en este mundo. Todo el conocimiento, las habilidades con las que hemos sido equipadas, en ese momento, simplemente hay que dejarlas a un lado para una única actitud. Y es la actitud de aceptar la soberanía del rey y estar dispuesto a hacer lo que él quiere que haga. Este es el punto cumbre de una persona en la vida. El punto cumbre en su transformación, en su espiritualidad. Ahora, el Bamidbar Rabbah
Perdón, en Bamidbar 19.2, Rashi señala que el término Juká aparece porque el Yetzer Hará, la inclinación al mal, y las naciones atacan este mandamiento. El uso de Jucat es la respuesta divina. Jucat significa este es el decreto. El decreto que no tiene racionalidad, que no tiene lógica. Y la respuesta divina es el decreto del rey. Y eso es suficiente. En otras palabras, para entenderlo, es como cuando el hijo le pregunta a papá y le dice, papá, ¿por qué tengo que hacer esto? Y el papá le responde, porque yo lo digo. Punto. No hay razonamiento en esto. Lo tienes que hacer y ya. El Maharal de Praga, el Gur Ariel en Bamidbar 19.2 también comenta y dice allí que la vaca roja purifica al impuro y contamina al puro. Y esto contradice toda lógica. Es como si dijéramos, dame una medicina y es buena, sí, sana. Y tú la tomaste, sí. ¿Y qué te pasó a ti? No, me enfermó. Entonces, si me das una medicina que a ti te enfermó, ¿por qué pretendes que me la debo tomar yo? Eso rompe toda lógica. El Maharal enseña que esto revela la Torá, que la Torá opera en un nivel que trasciende la causalidad natural. Aceptarla es reconocer que hay una realidad más alta que la mente humana. Akadosh Baruj Hu nos dio inteligencia e intelecto para transformar el mundo, para hacerlo bello y hermoso y útil, para beneficio de todos los seres humanos. Pero el punto cumbre de servir a Akadosh Baruj Hu está en la actitud que debo tener frente a él para aceptar su voluntad en mi vida. Eso nos ayuda a entender muchas cosas que nos pasan en la vida. Hay asuntos, esto no implica que debemos romper la responsabilidad de hacer, de asumir la responsabilidad sobre las cosas. Pero hay asuntos que no podemos cambiar. Hay asuntos que simplemente así lo decretó el rey. Notemos esto que dicen los sabios. En Rosh Hashuna, en el Tratado de Rosh Hashuna, nos enseña que cada año Hakadosh Baruj Hu decreta lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Cuánto vamos a ganar, si vamos a vivir, si no vamos a vivir, si vamos a enfermar, si no vamos a enfermar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros y todos tenemos que esforzarnos en hacerlo mejor. Pero al final, el resultado final es lo que se decretó. Y ahí es cuando los dicen, tenés que estar contento con tu posición, agradecido con tu posición. Podés anhelarlo, pero acepta lo que Hakadosh Baruj Hu te ha dado. Por ejemplo, cuando algo sucede que es fuera de lo normal, ¿qué hace que unos puedan superar una situación y otros no? El adoptar la actitud de decir, esta es la voluntad del rey y la acepto. No siempre vamos a estar contentos con todo lo que sucede. ¿Por qué? Porque nuestro ego no nos permite, a veces, aceptar ciertas circunstancias que no van con nuestro ego, con nuestros deseos. Pero no se trata de anular los deseos, se trata de alinearlos en una sola voluntad, y es la voluntad de aceptación de la voluntad divina sobre mi vida. Cuando tenemos esta anulación de aceptar la voluntad divina por encima de todas las cosas, podemos agradecer de todas las cosas que nos pasan. El Sefá de Me también está en la Parashá Jucat y enseña que Sot, este, eso es lo que significa la palabra Sot, este, es la demostración, no el argumento. Cuando Moshe Rabbeinu vio la Shejina, no recibió explicaciones, dice el Sefá de Me. Recibió la presencia divina, la aceptación de la Juká, o sea, de este es el decreto, o sea, la aceptación. Ese es el entrenamiento de recibir la presencia divina sin necesidad de explicaciones. Para alguien, ser un soldado y llegar a altos niveles o altos rangos, tiene que aprender esta técnica de aceptar cuando no se le está preguntando su opinión, cuando no se le está pidiendo que razone. Sod Jukat, ese es el decreto de la Torah. No nos pide que no seamos, que no pensemos. Nos pide que pensemos, que analicemos, pero que hay momentos en la vida que simplemente tengo que aceptar que es así y debo hacerlo. Por lo tanto, nos está enseñando que hay momentos en la vida en que tenemos que renunciar al derecho de tratar de entender antes de obedecer. Cuando rezamos el Shema, decimos Shema Israel, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. ¿Qué significa eso? Esto va mucho con la palabra humana. Que Hashem es nuestro Dios, que Hashem es único.
Esto se resume en la frase que dijimos en nuestro pueblo, en el Har Sinai, cuando dijo, nace benishma, haremos y después entenderemos. De hecho, la vida comienza de esa manera. O alguno de ustedes ha conocido un niño que le dice a su papá, primero explícame y después haré. O alguno de vosotros primero quiso entender a su padre y después le obedeció. Primero obedeció y después lo entendió. Este es el principio. O alguno que quiso ser médico le dijo al médico, pero ¿por qué se hace así? Pero yo no entiendo la medicina. Tuvo que meterse en ella, incluirse en ella, y después de aceptar de por sí la medicina y el yugo de la medicina, en el proceso fue entendiendo cosas. Hasta que ya puede entender y explicar. Es un ejemplo pequeño para comprender acerca de nuestra actitud. Muchas de nuestras actitudes en el mundo tienen que ver con romper nuestro ego, romper la actitud. Dice el Talmud, en Tratado de Abim Mesejes Sotá, en el DAP 5a, lo leo dentro, lo leo en castellano, dice, dijo Rabbi Hilla Bar Ashi, en nombre de Rab, un estudiante de Torah necesita tener en sí mismo una fracción mínima de orgullo, literalmente un octavo, de un octavo de altivez de espíritu. Dijo Rab Hunan, hijo de Rabbi Yoshua, y eso le sirve en su oficio para no ser despreciado. Pues está escrito, la soberbia precede a la caída. Pero un estudiante de Torah que tiene altivez de espíritu, con mayor razón me digno. Aquí el Talmud establece una paradoja. Se permite una mínima firmeza del Talmid Jajam para que su Torah sea respetada. Pero la agavá, la inflación, el ego, el orgullo, es radicalmente incompatible con la Torah. Ahora, Rashi explica en Sotá 5a, lo leo dentro, que un octavo de un octavo es una cantidad despreciable, casi inexistente, apenas suficiente para no ser olvidada. El Maharsha también dice en Sotá 5a, y conecta esto con el nombre Adán. El ser humano toma su nombre Adán de la tierra. Significa que tiene que el hombre estar abajo y estar dispuesto a cargar todo, como la tierra. Rabino Yonah de Gerona, en Sha'ar Teshuvah, que ya lo estudiamos, está en el YouTube, toda la obra de Sha'ar Teshuvah, enseña que la anabá, la humildad, no es autodesprecio, sino ver la realidad con claridad. El creador es infinito. Yo soy creado. Esa claridad genera automáticamente la anulación del ego. Si yo soy creado y todo es de Hakadosh Baruj Hu, ¿de qué me enorgullezco? Lo que tengo es que hacer mi trabajo con honor, con respeto, con alegría, con la fuerza que se me imputa y se me responsabiliza. Pero eso no es mío, es del Rey de Reyes. El Gaón de Vilna, en el comentario, en Proverbios 16-18 o Mishlei, como se llama en hebreo, señala que la soberbia precede a la quiebra. El ego no son solo lo que daña espiritualmente, mecánicamente produce una caída, porque desconecta al hombre de la realidad. Por eso el trabajo del ego no es sencillamente no tener honor, no hacer respetar las cosas cuando hay que hacerlas respetar, con ese poquito que dicen los sabios, sino cuando la persona no reconoce que es creado, sino que piensa que es creador, que administra y piensa que es dueño, que no es fluido, sino que piensa que es fuente. Cuando se desconecta de Hakadosh Baruj Hu. Ahora, la Mishnah en Berajot 2 nos trae una enseñanza para poder reorientar las actitudes de nosotros. Y nos dice, por eso instituyeron la recitación del Shema antes de la oración, o sea, antes de la mirada, para que uno acepte primero sobre sí el yugo del reino de los cielos. Y después pida por sus necesidades. ¿Cuál es la explicación? Para poder entenderlo, decimos un poquito en hebreo para entender una palabrita que vamos a explicar. Dice, לפיכך תכנו קריאת שמע לפני תפילה. הערבית כדי שהיקד, perdón, שלקבל עליו עול מלכות שמיים, תחילה ואחר כך יבקש צרכן. La palabra ol significa yugo. Un yugo no es negociable. Se acepta o no se acepta. Por eso la institución de la Mishnah es profunda. Primero aceptas el yugo del cielo y después pides. Vamos a ponerlo esto en un ejemplo sencillo.
Cuando vas a un trabajo y te incluyes en una empresa, antes de recibir los beneficios, aceptas primero la responsabilidad y la carga laboral que te acepta. Después de que aceptas todo, entonces puedes disfrutar de también los beneficios y puedes pedir. Puedes beneficiarte económicamente y de todo lo que ofrece la empresa, para el beneficio también de su empleado. Pero primero aceptas sobre ese yugo. Con Hakatos Baruj es igual. Rabino Yonah comenta y enseña a esta Mishnah. Dice que el Shema es sin intención de aceptar el reinado de un Shema que se dice sin intención de aceptar el reinado de Hakatos Baruj no cumplió con la mitzvah. Por eso el Sop de la Parashá de Paraduma y Ejad en el Shema, Hashem es uno y único, son el mismo principio, el mismo movimiento interior que debe haber en cada persona. Para que un hombre se responsabilice sobre la esposa, ella tiene que aceptar a su esposo. Para que el esposo se beneficie de su esposa, él tiene que aceptarla. Este es un principio en la vida. Igual pasa con todos los aspectos de la vida. Por eso en todas las cosas implica un rompimiento personal del ego. No hay peor cosa en la vida que una persona arrogante y orgullosa. El orgullo, la gabá que habla la Torah y que dicen los sabios, recordemos que no es una baja estima. Es cuando la persona tiene un concepto de sí mismo y de la realidad desajustado de la realidad. Es cuando la persona no sabe ocupar su puesto en el mundo. No sabe ubicarse dónde está, delante de quién está, con quién está, cuál es su función y su papel ahí. Si tú eres el jefe de cierto departamento, no puedes quedarte a un lado y callado. Tú eres el jefe, tú eres el que tienes que operar. Pero cuando una persona no entiende su responsabilidad, lo que causa y lo que debe hacer, sino que utiliza toda clase de fuerza para envalentonarse sobre demás y no para hacer, como es el dicho de este servidor, y es un lema para nuestra comunidad, el bien que deseo para mí lo deseo para otros, cuando no ese es el propósito, es porque tiene la fuerza, entonces se enaltece sobre los demás y en últimas, como dijo el Rambán, se enaltece sobre el Creador. Vemos ejemplos en el Tanaj. Los sabios dicen que Hakadosh Baruj Hu escogió a Yeroboam, que se dividió cuando se dividió el reino, en el hijo del rey Shlomo en Roboam, y 10 tribus se fueron con Yeroboam. Hakadosh Baruj Hu lo escogió para que uniese esas 10 tribus de vuelta a su raíz original. Pero ¿qué hizo él? Las apartó completamente. Si vos y yo comprendemos este punto, vamos a entender por qué tú tienes dinero, por qué tienes fuerza, por qué tienes habilidades, por qué tienes lo que tenés. Y es una herramienta para que sirvas al Creador bendito y tenés que ubicarte cuál es tu posición con esas herramientas y lo que tenés que hacer. En Nefesh Haim, en Shar 1.4, es Rahaim de Bolosin, enseña que cuando el hombre se anula ante el Ein Sof, ante el Creador bendito, las fuerzas, las clipar, las impurezas, no tienen agarradero en él, porque el ego es el único gancho del que se sostiene. Todos los problemas en la vida o todas las no purezas se agarran del ego del ser humano. Y terminamos con un punto muy importante. Primero que todo, romper el ego tiene que ver con aprender a aceptar primero a Hakadosh Baruj Hu, con entendiendo que el ego y la soberbia es algo muy dañado. El Sod de la Torah es un rompimiento de uno mismo. Aceptar la soberanía de Hakadosh Baruj Hu, su Habrati, su supervisión personal y general. ¿Cómo nos enseña la Mishnah? Aceptando al Rey de Reyes y después pidiendo. Ahora nos dice la Gemara algo muy importante que debemos aprender y pongamos atención a este punto que es la final. Dice el Talmud, ahí mismo en el Talmud Babli, en Masej Berajot 7b, dice lo siguiente. Vamos al texto en castellano directamente. Dice, mayor es el servicio de la Torá servir al maestro que su estudio. Pues está dicho, aquí está Elisha, hijo de Shafat, que vertía agua sobre las manos de Eliyahu. No dijo estudio,
dijo vertí agua. ¿Cuál es la explicación de esta Gemara? El texto aquí es explosivo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Elisha heredó la doble porción del espíritu de su maestro, Eliyahu. Pero la Gemara no presenta que la herencia se sostuvo sobre la erudición que heredó de su maestro. No nos lo dice de esa manera. Dice que vertía agua sobre las manos de su maestro. O sea, nos dice que el sejud, el mérito que tuvo era que servía a su maestro. ¿Por qué el servir al maestro es una gran fuerza? Quitar el ego, recibir a Hakadosh Baruj Hu, todo depende de que la Torah pueda expandirse. A quien Hakadosh Baruj Hu dio la responsabilidad de expandir la Torah, hacer que esa Torah fluya, sirviendo y facilitando las formas y los espacios y las capacidades y ayudando a que esto suceda. A quien lo hacen, dicen los sabios, es el mayor servicio a Hakadosh Baruj Hu. Estos días que hemos estado de elecciones, no se involucra una cantidad de gente para llevar a alguien al poder, a una sola persona. ¿Por qué? Porque entienden que el cambio sucede con esa única persona. Por eso dice, y los valientes del rey David lo llevaron a él al trono. ¿Por qué en los países? Obviamente en todos los países hay una fuerza de poder. ¿Por qué no luchan 500 para los 500 llegar al poder? Escogen a uno, ¿y por qué los demás no lo pueden hacer? De una u otra manera, intrínsecamente reconocen que esta persona tiene la habilidad y le otorgaron ese poder y que a través de él vendrán los cambios. Entonces, de una u otra manera, es un acto de humildad de decir, tú eres el hombre, tú tienes la fuerza, yo me uno a ti para llevarte al poder. Eso en principio, ¿no? Póngase a pensar en esto. Yo me puse a pensar en esto. Cuando hay alguien malo en el mundo, el Imam de Alemania, por ejemplo, miremos cómo la gente se rodeaba a través de este tipo y lo mantenía en el poder. No puede alguien sencillamente acabar con la situación y ya se acabó. Cuando hay un jefe de maldad, no puede alguien sencillamente va y lo acaba y dice yo tomo el poder. Intrínsecamente lo mantiene. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, no todos pueden hacer el mal como él lo hace. Por de la misma manera, no todo el mundo puede hacer el bien como alguien lo hace. Porque Dios ama a todo el mundo, pero escoge personas. Él no opera en todo el mundo, opera en personas. Así ha sido siempre y así será. Por eso en todos los países no hay dos presidentes, hay uno. No hay dos reyes, hay uno. En todas las sinagogas no hay 5 rabinos. Hay uno que es el principal. El resto es el equipo. En una familia no hay 2 esposos, hay un solo esposo. Una esposa e hijos. Así funciona. En una empresa no hay 2 jefes. Hay un gerente, un presidente, una autoridad. Y los demás trabajan por esa causa. Pues cuando entendamos que en Dios también es lo mismo y nos concentremos en ello, vamos a hacer que la Torah fluya. Requisito fundamental para ello, romper el ego. Han visto como creencias que a veces posiblemente podemos decir, wow, qué cosa fea, wow, esta gente no sirve a Dios. Pero ves cómo se reúnen y hacen todo y construyen y va. Nosotros nos quedamos rezando, mientras los demás ponen manos a la acción. ¿Por qué no se ponen tanto a discutir? ¿Por qué no yo? ¿Y por qué no yo? Sencillamente, de una u otra manera, así sea incorrecto, pero se reúnen para algo. ¿Cuál era el secreto de la Torre de Babel? Que estaban unidos. Aún los sabios dicen que si los malvados se unen para hacer algo, van a salir adelante. Por eso dice, verter agua sobre las manos del maestro, el acto más humilde, que explican nuestros sabios. En su credencial profética de Elisha, era su servicio a su maestro.
Es la forma más alta de aprendizaje. Es la forma más alta de práctica de que su ego está roto. Por eso dice Rashi, a esta quemará. Verter agua se refiere al servicio personal, lavado las manos. Elisha era ministro, no solo discípulo intelectual, servía a su maestro. El Maharal, el Netivot Olam, el Netiv Torah en el capítulo 12, dice, el estudio de la Torah con un maestro transmite no solo información, sino formación. No puedo ser discípulo si primero no soy formado por un maestro. No paso por bajar la cabeza. No paso por recibir su exhortación. Y después de ello, seguirle amando, seguir sirviéndote. No soy buen hijo. No soy un hijo verdadero hasta que no paso por la formación de mi padre. Por eso, la monarquía es el modelo en cuanto a principio y estructura para entender la bondad de Hakadosh Baruj Hu. Las comunidades no crecen, no se desarrollan con fuerza cuando no existe este principio. El Hafenheim de Marín, capítulo 7, dice, el que sirve a un maestro verdadero aprende a ver la grandeza del otro antes de la propia. Este entrenamiento lo prepara para ver la grandeza del Creador. Rahaim de Bolosí dice, cúbrete de polvo de sus pies. Eso no es metáfora. Cuando dice Pirkei Avot 1.4, no es una metáfora, dice Rahaim de Bolosí. Él dice, es la disposición física de quien borra su propia postura para absorber la de su maestro. Por eso la relación con el maestro es el verdadero laboratorio donde se practica la anulación ante el Creador, que no puede anularse ante un ser humano que ve difícilmente podrá anularse ante Boreola. De hecho, este es el principio de toda humanidad. ¿Quieres verlo? Se lo voy a mostrar. Tú trabajas en una empresa. Si tu jefe te dice, aunque tú seas el jefe de no sé qué, si el gerente pasa y le dice, ¿me puedes hacer un favor, me traes un vaso, un café? Tú te negarías a hacerlo, solo porque eres el jefe de departamento, solo porque eres el gerente comercial, no lo harías. Todos servimos en este mundo. El problema no es servir, el problema es no decidir en a quién y dónde debo servir. Porque todo el mundo sirve. La gente corre para sus empresas. Corre para llegar a tiempo. ¿Por qué corres? Porque estás sirviendo a un ser humano. No sirve la gente a un presidente, a un gobernante. No sirve la gente a su jefe en alguna razón. Todo el mundo sirve a él. El punto es que mi servicio debe tener connotación eterna. Y cuando yo sirvo a mi maestro, estoy sirviendo para la eternidad. Si tú sirves a tu jefe, sirves para la grandeza de tu empresa, que posiblemente con el dinero de eso van a pecar. Igual no te importa, porque vas a recibir tu sueldo. Pero cuando haces de tu dinero un propósito eterno, entonces le diste eternidad a ello. Y terminamos con eso. ¿Qué relevancia tiene eso? Pues escucha lo siguiente. Preguntó una vez un discípulo a su maestro. Le dijo, maestro, ¿cómo las mujeres ganan el Oran Jabá si no estudian Torah? No rezan como nosotros. ¿Qué mérito tiene? El maestro le dijo, cuando la mujer vaya al Sham, va a marche de este mundo, se va a presentar la plancha. Y la plancha va a decir, ella me utilizaba a mí para planchar la ropa de su esposo para que fuera a estudiar y a servir a Dios. La olla va a decir, en mí se preparaba comida kosher para que ellos se alimentaran para servir a Hakadosh Baruj Hu. La mesa va a decir, yo soy testigo que aquí se servía para servir al rey. El pantalón va a decir, a mí me planchaba para que fuera presentable, como un hijo de un rey. El celular va a decir, yo soy testigo que a mí se me utilizaba para hacer cosas positivas en pro del reino. Esto es un ejemplo para decirte que algún día tu dinero, tu carro, tus cosas, ese dinero que ganaste en tu empresa, que posiblemente tu patrón no tiene ni idea de Dios,
Pero a través de esa estructura y de esa empresa que tú ganas dinero, el dinero, no la empresa, pero el dinero va a decir, la empresa va a decir, yo soy testigo que ese hombre trabajó aquí y me dio una causa eterna para existir. La IA va a decir, yo soy testigo que en mí se consultaban cosas para hacer más perfeccionado el servicio de haga los pueblos. Todo va a ir a testimonio. ¿Quién me enfocaste? Pero todo tiene un enfoque, porque todo se tiene un usar. La empresa más grande es la Torah. Y ahí se encuentra, este es el sol de la Torah. Anula tu ego. Aceptemos la soberanía de los Baruj. Aceptemos sus ordenanzas. Aceptemos las cosas. Aceptemos las circunstancias. Hay circunstancias que hay que aceptarlas. Podemos pedirle a Hakadosh Baruj, pero siempre con la actitud, mantenernos en él. Reconocerlo a él. Y la mejor forma de reconocerlo es reconocer su Torah y sus ministros. Así como tú reconoces que el policía de tu país es una autoridad porque sirve al gobierno de ese país. Pues hay que reconocer la Torah, reconocer también. Como reconocer al pueblo de Israel, nuestra Torah, y reconocer que todos somos hechos a imagen de Hakadosh Baruj Hu, y que el bien de la Torah es el que priva, porque esa es la voluntad de Hakadosh. Es la oración de ser de Israel. Que aprendamos el sol de la Torah es anular nuestro ego. Es lo que nos quiere decir la paráduma. Reconociendo a Hakadosh Baruj Hu, reconociendo su voluntad y sirviendo al bien de la Torah. Servir al bien de la Torah es servir a los maestros, a quienes hacen la Torah y a quienes han formado la empresa, por alguna manera decirlo, que el único bien presentado es la Torah para el bien de las almas, para un propósito eterno. Todo lo mejor, que Hashem les cuide, les Hashem, que podamos seguir adelante en esta generación que se necesita mucha determinación para mantenerse. Pero con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu nos mantendremos fieles y haremos que la Torah sea tan deseada, como la gente que va al mundial, sea tan deseada, ¿no? Más que, porque el verdadero bien en este mundo es eso. Que Hashem nos cuide, que Hashem nos cuide, que escuchemos buenas noticias, que todos los días sea mejor, Besat Hashem, que sigamos adelante con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu, Besat Hashem, Besat Hashem. Un abrazo para todos, que Hashem les cuide, y que este shiur sea refuah Shalom al señor Lea Batzara, Besat Hashem, que sea refuah Shalom para todos, que tengan, que escuchemos buenas noticias, que tengan hasta verajá, y que escuchemos Bechorot Tobot, Besat Hashem, que sea también elevación del alma, Señor Labra, con ella, Besat Hashem, con todo lo mejor. Un abrazo para todos, que Hashem les cuide y dale a la clase, compártela, que eso también es una forma de expandir tus buenos mensajes. Que Hashem les cuide, todo lo mejor. Chao. Pues.